Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido martes, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Acá estamos en un nuevo encuentro de lectura en vivo. Acá estamos con este maravilloso libro de Fabio Serpa, OVNIs y ciudades intraterrenas, investigación y verdad. Miren, gente bonita, ya vamos casi por la mitad del libro. Por la mitad, casi exacto diría yo, no me quiero poner a contar las hojas, pero vamos por la mitad del libro. Así que bueno, acá estoy nuevamente en un nuevo encuentro, en este ratito que tengo ahora por la mañana, para entregarles otro capítulo. Vamos por el capítulo 8, voy a poner aquí el título, así cuando entran las personitas saben de qué estoy hablando. Dejo acá fijado el comentario. Hola, J. Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿De dónde te estás conectando? Me encantaría saber tu nombre. Muchas gracias por estar acá en la mañana de un día martes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los que se van conectando ahora, a los que lo van a ver después, ya sea por Instagram o por YouTube. Recuerden que tienen la posibilidad, ya armé la carpeta en YouTube en la playlist, así que ya tienen todo ahí ordenadito, tienen una playlist que se llama OVNIs y ciudades intraterrenas, así que allí tienen la lectura. Y bueno, vamos a ir con el capítulo de hoy, que es el capítulo 8. Judith, hola Judith, de Texas, uy, qué lindo. Bueno, te mando un beso y un abrazo enorme, gracias por estar. Y bueno, vamos a comenzar. Este capítulo 8 se titula La vida en el mundo subterráneo. Comienza así. Durante el tiempo en que estuve reuniendo material sobre el mundo subterráneo, un rasgo que aparecía regularmente en relación con él eran las historias de túneles iluminados por luces extrañas, casi invariablemente de color verde. Tanto Ferdinand Ossendowski como Nicolás Roerich, quienes trajeron de Asia la primera información detallada sobre Agartha, hacían referencia a este extraño fenómeno. Roerich dice que el pueblo subterráneo utiliza una fuente de luz debajo de la tierra para reemplazar la del sol. La luz no solo ilumina su mundo, sino que ayuda a las plantas a crecer y prolongar la vida. Muchos investigadores apoyan también esta opinión. Los lamas tibetanos afirman que los túneles secretos y ciudades cavernosas están iluminados por una inusual luz verde que favorece los cultivos, la larga vida y la buena salud. Voy a hacer un paréntesis acá. Esto también ya está todo escrito en realidad en los libros de Telos 1, 2 y 3, que es la Nueva Lemuria. Ya los lemurianos ya lo decían todo esto de las luces para preservar el tema de la vegetación, no solo para iluminarnos, sino para la vegetación, para el tema de todo como sería el ecosistema que tienen bajo tierra. En América del Sur, esta misma fluorescencia verde es descrita en informes sobre el otro mundo. Harold Wilkins se encontró en la vecindad de minas y túneles y que las gentes del lugar a veces se refieren a ella como una luz del dinero. Estas luces misteriosas aparecen a menudo al atardecer o en la oscuridad y recorren el suelo como serpientes deslizantes, emitiendo una luminosidad verdosa o un extraño brillo blanco. En otros momentos, las luces pueden erguirse como ejes de columnas de un viejo templo inca del sol. Aunque Wilkins, igual que yo, había oído sugerencias de que la luz estaba causada por emanaciones de gases del tipo de los fuegos fatuos, prefirió creer que eran producidas por algún tipo de metal subterráneo. Por su parte, Raymond Bernard, en su libro La Tierra Hueca, cree que la luminosidad verde es el medio de iluminación de Agartha. Se dice que un explorador del Amazonas había entrado en un laberinto subterráneo iluminado como un sol esmeralda. Se retiró rápidamente para evitar que lo atrapara una araña monstruosa, pero antes vio sombras como de hombres moviéndose al final del pasadizo. Se refiere a Sir Perry Harrison Fawcett,
Una mujer inglesa, en un lugar totalmente distinto, a un sótano subterráneo, narraba algo similar. Los acontecimientos sucedieron a fines del último siglo, y los cito aquí sin comentario alguno, porque han sido descritos por la revista perdón, Man, Myth and Magic, como un ejemplo típico de la creencia que un tipo de ser subterráneo aparece a veces en forma astral sobre la superficie de la Tierra y dice: con gran sorpresa vi de pronto una luz peculiar a unos 2 metros de donde yo me encontraba. En menos tiempo del que se tarda en describirlo, vi que la luz se convertía en una cabeza con un rostro de luz amarillo verdosa, con una masa de pelo encima. El rostro era muy ancho, mayor que el nuestro en todos los aspectos, de ojos verdes muy grandes que, al no estar bien delineados, parecían fusionarse con lo amarillo de las mejillas. No tenía vello en la parte inferior del rostro y no se veía nada debajo. La expresión del rostro era diabólicamente maligna y como me miraba directamente, mi horror fue tan inmenso como mi sorpresa. Pensé que una cosa tan horrible solo podía ser satánica, pero manteniendo mi vista fija en ella, le dije, en nombre de Cristo vete, y la horrible cosa desapareció de mi vista. En Canadá, por ejemplo, hay relatos de esquimales que más de una vez oyeron misteriosos tamboriles que parecían emanar de inexploradas cuevas profundas. En México hay varios relatos de estos, en los que los nativos hablan de grandes ruidos que conmueven la tierra, oídos en las cercanías de la vieja red de túneles de Palenque y en otros lugares. Harold Wilkins encontró sonidos similares en las ciudades en ruinas de las fronteras del estado de Teutepec, en México. Se cree que las perturbaciones oídas en las cercanías de antiguas edificaciones de piedras del Perú significan también la existencia de rituales antiguos a los habitantes subterráneos. Muchas veces el doctor Carlos Paz García, de IPRI, me contó sobre aquellos ruidos raros percibidos desde abajo de la cordillera de los Andes. El alemán Van Humboldt, quien oyó realmente los sonidos en 1820, cuando estaba en las cercanías de la ciudad muerta, próxima a Trujillo, en el Perú septentrional, elaboró una teoría según la cual el sonido, semejante al del golpe de caballos, podía estar producido por cambios de temperatura o por aguas subterráneas. Sin embargo, la investigación posterior no ha servido de apoyo a esta idea y el misterio de los sonidos sigue sin resolverse. Según Ossendowski, los misteriosos ruidos llevados por el viento y acompañados de tambores son considerados en Asia como el anuncio de alguna actividad del rey del mundo, y causan la detención de la vida humana y animal. Otros ejemplos de sonidos emanan de las cercanías de las redes subterráneas en África, India y algunas partes de Rusia. Parece indudable que ese sistema necesita aprovechar las cavidades que hay en las rocas bajo la tierra y la evidencia científica demuestra la existencia de tales cavidades. Pienso que la Tierra es un gran queso gruyère. Según la ciencia clásica, está compuesta por un núcleo fundido y 2 capas principales. De estas, la más cercana al núcleo está sometida al calor y la presión, que ponen a la roca en un estado de fluidez, mientras que en la capa superior se pueden producir fracturas en la zona más fría. La posibilidad de existencia de esas cavidades subterráneas ha sido el tema de algunos estudios del profesor Frank D. Adams, de Montreal, quien demostró con experimentos que pueden existir en el granito hasta una especie de al menos 17 kilómetros. Sus descubrimientos han sido apoyados por un matemático, Louis B. King, quien ha calculado que a una temperatura normal una cavidad puede existir hasta profundidades de 27,5
5 kilómetros y 32 kilómetros. Disponiendo de esas cavidades, los antiguos constructores de túneles tenían lo que necesitaban en principio. Pero, ¿qué hay de la tecnología de su minería? El abad Robert Charroux ha encontrado una pista importante en Eupalinos, quien construyó un túnel en tiempos antiguos en las islas de Samos. Las obras se habían iniciado simultáneamente en los dos extremos. El túnel tiene unos 1000 metros de longitud, es absolutamente recto y los dos equipos se encontraron exactamente como había sido previsto en el plan. Los ingenieros franceses e italianos que hicieron el túnel bajo el Mont Blanc tuvieron a su disposición dispositivos de medición eléctrica, radar, detectores magnéticos y equipamiento ultrasónico. Eupalinos, por lo que sabemos, ni siquiera pudo contar con brújula. Igualmente, sorprendentes desde el punto de vista técnico son las esculturas en basalto de la Edad Desconocida descubierta en 1939 en el corazón de la jungla mexicana. 5 cabezas enormes recuerdan los monumentos bien conocidos de las Islas de Pascua y otras obras prodigiosas de esculturas encontradas en los Andes, Asia y Oceanía. El suizo Erich von Däniken, amigo mío aficionado a la arqueología, que movilizó esta ciencia a nivel popular, investigó el sistema de túneles del Ecuador después del descubrimiento de nuestro amigo Juan Morix. No tiene dudas respecto de cómo fueron construidos los pasadizos, con una especie de taladro termal. Los astronautas que recién aterrizaban entrando bajo la tierra, hicieron excavaciones, crearon rutas de comunicación subterránea a grandes distancias y construyeron puntos fuertes a gran profundidad para estar seguros. Aunque podían salir de ellos para cultivar zonas de su nuevo hogar, incluyeron en los planes una infraestructura cuidadosamente pensada. Puedo refutar la objeción según la cual los constructores de túneles debieron traicionarse a sí mismos y a juzgar por las enormes cantidades de desechos generales mientras hacían los túneles. Como les concedo la posición de una tecnología avanzada, posiblemente estarían equipados con un taladro termal del tipo descrito en el periódico alemán Der Spiegel el 3 de abril de 1972, considerado el último descubrimiento. El hotelero y arqueólogo suizo, incomparable investigador, describe cómo se desarrolló el taladro en el Laboratorio Estadounidense de Investigación Atómica de Los Álamos. Está hecho de wolframio y se calienta con un elemento de grafito. El taladro no produce materiales de desecho, pues funde las rocas y presiona este desecho contra las paredes, todo donde se enfría. Estima también que los antiguos constructores de túneles tenían una máquina de rayos electrónicos a su disposición. Von Däniken añade: me sentí estimulado al hacer estas especulaciones por el sistema de túneles en el Ecuador. Juan Morix, mi guía, piensa que largas y estrechas galerías tienen paredes acristaladas y que las grandes habitaciones fueron hechas por voladuras, capas de roca limpiamente voladas son claramente reconocibles en la entrada del túnel, como la puerta en ángulo recto extraída de la luz de la roca. El cuidado técnico con el sistema de túneles fue planificado, cuidado técnico con el que el sistema de túneles fue planificado queda demostrado por los pozos de ventilación que se producen a intervalos regulares. Estos pozos están trabajados con precisión y por término medio tienen 17,5 y 1,50 metros de largo por 80 centímetros de ancho. Fue aquí, en las profundidades impenetrables, donde los dioses decidieron crear los hombres a su imagen, muchos años después, cuando ya no tenían miedo a ser descubiertos. Peter Colosimo,
que también se sintió fascinado por los orígenes de los túneles, dice que un viejo lama tibetano respondió a su pregunta. Sí, existen. Fueron hechos por gigantes que no le legaron el beneficio de su conocimiento cuando el mundo era joven. Hay otras teorías acerca de quiénes eran los creadores originales de los túneles. Louis Jacoliot, Saint-Yves de Aberidre y Madame Blavatsky estaban convencidos de que el pueblo del mundo perdido era el resto de una de las razas raíz originales del mundo. Habrían permanecido en su reino secreto y oculto a los ojos de los hombres posteriores, contentándose con ocasionales contactos con la humanidad de la superficie. Con la destrucción de la Atlántida, su red de túneles se habría roto, siendo a partir de entonces mucho menos utilizada que en eras anteriores. Ferdinand Ossendowski y Nicolás Roderich se inclinaban hacia el punto de vista oriental, según el cual Agartha fue fundada hace unos 70.000 años por un hombre santo y una tribu de su pueblo, quienes desaparecieron bajo la superficie de la Tierra y crearon el sistema de túneles para tener acceso a otros puntos del planeta. Harold Winsky y el Dr. Lewis Spence, quienes dedicaron mucho tiempo a estudiar la leyenda de la Atlántida, están convencidos de que los túneles fueron construidos por los atlantes y utilizados por ellos para escapar del holocausto que acabó con su continente. Los supervivientes se establecieron entonces en diversas partes del mundo, excepto un grupo de ellos. Otro amigo, el Dr. Raymond Bernard, comparte las ideas de Ossowinski y Roerich, según las cuales una especie de Noé de la Atlántida fundó el reino subterráneo. La mayor parte de la población humana de Agartha, tan distinta de los habitantes sobrehumanos de origen hiperbóreo, lemurio y atlante, se compone de yogis hindúes y lamas tibetanos que fueron admitidos como resultado del esfuerzo por preservar la vida. En su libro La Tierra Hueca, el Dr. Bernard cita lo que llama una serie de leyendas que circulan por Brasil. Varios brasileños le habrían contado que el reino es una especie de jardín del Edén, de una luminosidad extraña, donde los hombres, mujeres y niños viven con una dieta de diferentes tipos de fruta de modo casi exclusivo. Estas gentes gozan de una salud excelente, están libres de preocupaciones y no conocen el crimen. Viven en un estado de convivencia perfecta, sin matrimonio. Las mujeres no solo viven separadas de los hombres, sino que producen hijos sin necesidad de la fertilización masculina. Estas gentes son una superraza cuyos miembros nunca envejecen y nunca mueren. Durante siglos viven en ese estado de juventud, en realidad durante miles de años. Otro brasileño le describió a Bernard que había bajado por un túnel iluminado bien recortado durante 3 días, 20 horas por día, hasta que llegó a un inmenso e iluminado espacio lleno de edificios y huertos de fruta. Las gentes que vivían allí eran una copia exacta los unos de los otros, sin variaciones individuales. Los sexos vivían separados y todas las mujeres parecían tener entre 15 y 20 años, aunque la edad de alguna de ellas era de varios siglos. Estas mujeres tenían hijos partenogénesis y todas eran madres virginales. Aquel hombre volvió al mundo de la superficie por un túnel de salida. En general, unos y otros acordaban en que estas ciudades subterráneas estaban iluminadas y se hallaban habitadas por una superraza, así como conectadas entre sí por una red de túneles. Otro hombre importante es Charles A. Marcoux, director del Surface Research Center en Phoenix, Arizona, quien ha investigado la leyenda de Agartha durante 20 años. Él cree también que los habitantes son de origen atlante, de piel blanca, con ojos azules y cabellos rubios.
A pesar de habitar en el mundo subsuelo, gozan de un clima subtropical y obtienen ventilación mediante un sistema de túneles y pozos de aire camuflados. Marcoux dice que tienen máquinas purificadoras de aire similares a los detectores rodantes de radar que limpian la atmósfera de toda impureza. Estas máquinas no solo eliminan los venenos del aire, sino que le añaden sustancias vitales que producen un efecto beneficioso sobre la vida vegetal y humana. La gente vive sobre todo de frutas. Hay un gran número de variedades conocidas en la superficie terrestre. Una blanca y roja es común allí, uva blanca y roja es común allí y es más pura que el azul. La pulpa del melón no se convierte en un jugo que ayuda a estimular la mente. La pulpa de melón se convierte, ahora sí, la pulpa del melón se convierte en un jugo que ayuda a estimular la mente y la hace más receptiva a las corrientes del pensamiento benéfico. Los habitantes se bañan en las corrientes naturales de agua allí existentes. Lo manifiesto por Marcoux está basado principalmente en los mensajes mentales que ha recibido y parece coincidir mucho con nuestra idea de una sociedad utópica y vegetariana, muy preocupada por la radioactividad y la polución atmosférica. Quizás la más notable afirmación de Marcoux sea sobre el método del que se vale la gente del reino subterráneo para viajar por los túneles. De acuerdo con su informe, son los creadores los que comúnmente llamamos objetos voladores no identificados. No utilizan estos misteriosos aparatos solo en el sistema de túneles, sino que ocasionalmente aparecen también en nuestro cielo. Si esta teoría es cierta, y hay muchos que apoyan la idea, ofrece una de las fascinantes soluciones al enigma de los platillos voladores que han sorprendido a la humanidad durante muchos años. Explica también los extraños enigmas de los carros de un tipo desconocido para las razas occidentales, que según Ossendowski recorrían el mundo subterráneo y de la forma esferoidal, con una superficie brillante que Roderick vio en el cielo de Mongolia. Añade asimismo peso a la convicción que escritores como Erich von Däniken tiene acerca de los creadores de Agartha. Pudo tratarse principalmente de gentes del espacio. Pudo tratarse principalmente de gentes del espacio. Los ovnis siguen siendo para mí el misterio más apasionante del siglo XX, aunque los investigadores han demostrado que los informes de formas y luces extrañas en los cielos se corresponden con las descripciones que se han hecho desde los días de los antiguos griegos. Sin embargo, hasta este siglo siempre se supo que su origen era extraterrestre y aparecían sobre la Tierra en misiones de vigilancia de alguna civilización de la galaxia. Hay dos hombres fundamentales para esta investigación, el doctor Enrique Bose de Souza y el comandante Paulo Strauss de la Armada brasileña. Ambos publicaron por primera vez sus conclusiones en una serie de artículos que aparecieron en una revista brasileña, O Cruzeiro, en febrero de 1955. Allí, el profesor de Souza y el comandante Strauss afirmaron que, aunque era evidente que ninguna nación de la Tierra había creado las máquinas volantes, resultaba a todas luces inconcebible por la investigación espacial que tales aparatos pudieran viajar desde los muy distantes planetas en donde se consideraba posible la existencia de algún tipo de vida, aunque no estuviera probada. Según de Souza y Strauss, la única posibilidad que cabe esperar era que los ovnis tuvieran su origen en la Tierra, más precisamente en su interior. Ambos habían estado muchos años interesados en la leyenda de Agartha y cuando más pensaban en el reino subterráneo y su red de túneles y en cómo concebir que alguien pudiera utilizarlos sin una forma muy especial de transporte, más se acercaban al concluir que la respuesta estaba en los ovnis.
No había motivo para pensar que un pueblo avanzado, capaz de vivir y prosperar bajo la superficie terrestre, no hubiera desarrollado una forma de transporte mucho más sofisticada que las conocidas en la Tierra. La propia forma, maniobrabilidad y velocidad que se atribuía a estos aparatos parecía ser los ideales para atravesar la red de túneles del reino subterráneo. Estas gentes, muy avanzadas respecto al resto de la humanidad en términos de desarrollo científico, idearon máquinas llamadas vimanas que volaban por los cielos y túneles como aviones. Utilizaban una forma de energía obtenida directamente de la atmósfera y eran idénticas a las que conocemos como ovnis en la actualidad. Antes de la catástrofe que destruyó la Atlántida, sus habitantes buscaron refugio en el mundo subterráneo, a donde viajaron en sus vimanas u ovnis. Desde entonces, esos aparatos han permanecido en el interior de la Tierra y fueron utilizados como medios de transporte de un punto a otro. Esta teoría ha sido propuesta de nuevo en varias ocasiones por el excelente escritor norteamericano Ray Palmer, quien declaró en 1959: hay muchas evidencias que demuestran la existencia de un lugar desconocido de grandes dimensiones bajo la superficie terrestre, donde, con gran probabilidad, pueden tener su origen los platillos voladores. El doctor Raymond Bernard cree que los ovnis de Agartha pueden funcionar con el poder viril. La trágica muerte y desaparición del capitán Mantell, quien persiguió a un ovni hasta la tripulación de éste, perdió la paciencia y lo hizo desaparecer, desintegrándolo en átomos, indicaría que la raza tiene en sus manos una forma superior de energía a la que Bulwer Lytton dio el nombre de viril, energía que mueve sus aparatos y que utiliza con propósitos destructivos solo cuando se ve obligada a defenderse. Otro gran amigo y compañero de investigaciones, el norteamericano John A. Keel, ha observado que algunos tripulantes extraterrestres tienen apariencia oriental, lo cual podría ser otra pista que los vinculara con Agartha y su centro bajo el Tíbet. Es interesante que todos estos autores, que creen que los ovnis tienen una misión, impedir que el mundo se destruya por una catástrofe radioactiva. Esta teoría nos proporciona una explicación de las dos observaciones que hay en las obras de Ferdinand Ossendowski y Nicholas Roderich. Ossendowski describe a la gente de Agartha recorriendo las estrechas hendiduras del interior de nuestro planeta en carros extraños y desconocidos para nosotros. ¿Qué otra cosa podría ser sino ovnis? Se han preguntado varios expertos. Roderich, en su libro Corazón de Asia, publicado en 1928, decía: vimos algo brillante que volaba muy alto al noreste hacia el sur. Teníamos 3 poderosos prismáticos de campaña en las tiendas y vimos un gran cuerpo esferoidal que brillaba contra el sol, claramente visible, que cambiaba agudamente de dirección desde el sur hacia el sudeste y desaparecía tras la cima nevada de la cadena Humboldt. Todo el campamento vio la inusual aparición y los lamas susurraron: es el siglo de Shambhala. Debemos recordar que en 1928 aún no se había inventado ningún aparato de este tamaño, forma, velocidad o maniobridad. Todas estas evidencias, la posibilidad geológica de cavidades habitables bajo la superficie terrestre, los recursos para un enorme proyecto de túneles, la capacidad científica para dirigir un mundo subterráneo, los persistentes sonidos bajo la tierra, las extrañas luces verdes que salen de las montañas o cordilleras, como los casos de Torper, Paz, etc., junto a las leyendas e historias de muchos pueblos antiquísimos, se convencieron de que el mundo subterráneo es una realidad. En algún lugar bajo la llanura del Tíbet está la nación llamada Agartha, con una superraza de personas notables que todavía viven.
viven. Es otro de los misterios existentes en nuestro mundo que solo nuestra falta de conocimiento nos impide entender. Todavía me sigue intrigando la identidad de esos pueblos. Hay varias posibilidades. Pueden ser los restos de las civilizaciones perdidas de la Atlántida, un pueblo de cultura antediluviana, o incluso seres de otros mundos más allá de la galaxia, como el caso de Castillón Rincón, Pléyades y el fondo de Guatavita. Creo que ya es posible dudar menos de la enorme red de pasadizos que cruzan la Tierra, una muestra de su notable habilidad como constructores. Quizá sea cierto que una gran parte de este laberinto se haya perdido y no pueda descubrirse, pero creo que hay suficientes restos que confirman la hipótesis de su real existencia. Veamos juntos dos vidas en el mundo subterráneo. Una está investigada personalmente por el gran antropólogo de las universidades de Córdoba y Buenos Aires, Argentina, el doctor Guillermo Alfredo Terrera, junto conmigo, ubicado en el Triángulo de Fuerza de Córdoba, justo debajo de lo que llamamos menor, el tercio de superficie de los 3 tercios que configura esta realidad de las provincias de Córdoba y San Luis, de la República Argentina, en pleno centro interior de ella. El triángulo de fuerza mayor de Córdoba tiene sus parámetros triangulares, con el ángulo norte en Cruz del Eje, Córdoba, el ángulo derecho en el este, en la laguna Mar Chiquita, una porción de agua salada en pleno territorio continental, debajo de la cual está el hipotético canal que une 2 océanos, el Atlántico y el Pacífico, y cerrando en el oeste el ángulo izquierdo, ubicado en ese gran centro magnético del valle del Conlará, donde estaba la mítica Merlo, San Luis. Esa es la ya famosa ciudad de Erx. La otra, conocida por un grupo de gente asidua, concurrente al lugar, es la ciudad dorada de Isidris, ubicada en Mendoza, la hermosa provincia argentina. Una mujer escudada detrás del seudónimo de Kerber transcribió sus impresiones en un libro. Pienso que tienen que conocer estas 2 ciudades intraterrenas, para que cada uno de ustedes, como siempre se los expreso, saquen sus propias conclusiones. Los hechos conocidos por mucha gente están, por más absurdos que parezcan, pienso que hay que ver, no solo mirar, analizar profundamente y fundamentalmente investigar la palabra clave en una documentación seria. Ustedes tienen la palabra, espero que me la hagan conocer. Bueno, hasta aquí el capítulo 8. El capítulo 9 es súper largo, ¿eh? Bueno, pero tiene dibujos. Y es la ciudad subterránea de Erx. Bueno. Hasta aquí voy a leer en el día de hoy. Muchísimas gracias a quienes me fueron acompañando en este vivo de lectura. Y bueno, los espero seguramente mañana, más o menos a esta hora. No sé mañana si puedo a esta hora. Bueno, nada, esténse atentos que en algún momento que pueda leeré. Así que muchísimas gracias. Recuerden que lo subo a YouTube para que lo puedan compartir con esas personas que no tienen Instagram. Así que les mando un beso, que tengan un feliz y bendecido día. Nos vemos. Chau, chau.